Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por concurrir a que es el 10º encuentro del Seminario de Discusión Teórica de nuestro departamento, en la serie que corresponde obviamente al año 2017. En la tarde de hoy tenemos el agrado de tener un distinguido embajador de la República, amigo de esta casa, amigo personal de muchos de nosotros además, el embajador Álvaro Mensinger, que recién llegado de su destino en Holanda, se ofreció a hacer una exposición sobre algo que está muy vinculado a Holanda, que es la Corte Penal Internacional, su origen, su evolución y las perspectivas en grandes líneas. Una breve presentación del embajador Mensinger. Álvaro Mensinger es doctor en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de la República. Desde diciembre de 2014 es el vicepresidente de la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional y ha sido presidente también del Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Fue embajador en los Países Bajos, vicepresidente de la Conferencia de Estados Partes, cofacilitador del Grupo de Mecanismo de Supervisión Independiente de la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional. También ha sido profesor de Derecho Diplomático en la Universidad Hort del Uruguay, o sea, también es un colega nuestro. Sin más, Álvaro, te dejamos la palabra. Buenas tardes a todos. Quiero agradecerle al profesor Javier Bonilla la amabilidad de recibirme en esta casa nuevamente después de casi 6 años de ausencia. Nos toca hoy, como él lo ha anunciado, hablar de la Corte Penal Internacional. Quizás el último esfuerzo de la comunidad internacional para tener el último organismo internacional que ha creado la comunidad internacional, valga la redundancia, destinado a arreglar un problema de justicia universal. El gran aporte que hace el Estatuto de Roma, o sea, que crea la Corte Penal Internacional, es la posibilidad de que los jefes de Estado sean juzgados por hechos relativos a su accionar con la población de su Estado. Hecho que hasta el momento de la creación del Estatuto de Roma no era posible. Había la doctrina basada en la soberanía de los estados, en el principio de la injerencia, etc., determinaba que el soberano no era responsable de crímenes sobre la población, sobre su población. Podía hacerlos desaparecer, podía torturarlos, podía cualquier tipo de actividad que tuviera implicancias en ellos, y no eran juzgados por ese tipo de actividad, digamos. Ese es el gran aporte de la Corte en la evolución del derecho internacional. Vamos a ver cómo llegamos a eso, cuál ha sido la aplicación de este principio y cuáles son las perspectivas de la Corte en el futuro a raíz de la experiencia de la misma, que fue creada, que empezó a funcionar en 2002, o sea que es reciente. No voy a hacer un análisis jurídico del Estatuto de Roma porque creo que no es el objetivo de este ejercicio, sino que voy a tratar de contarles, a raíz de mi experiencia como vicepresidente de la Asamblea de Estados Partes de la Corte y de la actividad propiamente diplomática en La Haya, cómo se ve la Corte por dentro, cuáles han sido los problemas, cuáles han sido los grandes avances y cómo vemos el futuro de la misma en ese sentido. Cuando
Llegué a La Haya y ahí va un aspecto personal y uno empieza a involucrarse con la corte. Lo primero que me llamó la atención es la existencia de una Asamblea de Estados Partes. ¿Cómo puede ser que una corte, que es un organismo autónomo, sea controlada o sea supervisada, de acuerdo al estatuto, por una Asamblea de Estados Partes, por los estados? ¿Dónde está la independencia judicial? Yo creo que es como si el Poder Judicial en nuestro país sea controlado por la Cámara de Senadores, Representantes o por la Asamblea General. Luego y paradójicamente, me impulsan los colegas a aceptar esa responsabilidad de vicepresidente de los Estados Partes, de la Asamblea de Estados Partes con sede en La Haya. Y ahí me di cuenta de la importancia que tiene la Asamblea, de alguna forma, en una corte en transición para impulsar algunos temas importantes como mayor cantidad de estados ratifiquen el Estatuto de Roma, por ejemplo, y son solo 122. Si bien es un número importante, los principales, los estados de mayor número de habitantes no son miembros de la Corte, por ejemplo. Entonces se necesita una coordinación. El proceso de enmiendas del Estatuto de Roma. O sea, hay una cantidad de temas que de alguna manera explican la existencia de una Asamblea de Estados Partes. Pero ¿cómo empieza este proceso de esta idea de cambiar, de consolidar lo que se llaman algunos el derecho humanitario, la idea de limitar la autoridad del soberano con respecto a sus súbditos? No les voy a relatar todos los episodios, pero el primero que hace una observación es Gustave Monnier, que fue en 1872 uno de los fundadores de la Cruz Roja Internacional, horrorizado por la crueldad del conflicto franco-prusiano, lanza la idea de la necesidad de tener una Corte Permanente de Justicia. Esta idea no es recogida, obviamente, en la época, y algunas convenciones son negociadas ante Petersburgo, convenciones de Ginebra, convenciones de La Haya, que tratan de regular lo que llaman los hechos de la guerra. El primer intento de juzgar a un soberano surge después de la Primera Gran Guerra. En 1910, el Tratado de Versalles crea una especie de corte, de comisión, con el objetivo de juzgar al Kaiser alemán, Guillermo I, por haber violado las leyes de la guerra y el orden público. Que fue una gran innovación y si bien fue justicia del vencedor, de alguna manera era la primera vez que un jefe de Estado se le indicaba como responsable del inicio de una guerra y de haber conducido esa guerra con extrema crueldad. En los hechos, Guillermo I se refugió en los Países Bajos y nunca fue extraditado a Alemania. Murió en los Países Bajos. Uno puede visitar su morada permanente. Es un viejo castillo que casualmente, no sé, los jóvenes quizás no la conozcan, pero perteneció a la familia de Audrey Hepburn, que era, esa casa era, ella era anglo-holandesa. El segundo, y eso, digamos, fue un inicio de pensar en limitar la potestad de los soberanos en cuanto con respecto a sus súbditos. En 1920,
en el seno lo que se llamaba la Sociedad de Naciones, se crea un comité de juristas con el objetivo y con el cometido de crear dos cortes, la Corte de Justicia y una Corte Penal Internacional. La Corte de Justicia fue ratificada, el Estatuto fue ratificado y Uruguay fue el primero de los países de América Latina de aceptar la jurisdicción de la Corte de Justicia, que después fue sustituida en el 48 por la Corte Internacional de Justicia. Pero no se llegó a un acuerdo sobre la creación de una Corte Penal Internacional, pero quedaron las bases, redactadas ciertas bases para que luego sirvieron para reflotar el tema luego de la Segunda Guerra Mundial. La aparición del fenómeno del nazismo en Alemania de alguna manera hizo retroceder estos movimientos destinados a juzgar al soberano, ya que la filosofía imperante en esa época era que, bueno, que había que volver a la idea de que los súbditos debían obediencia sin discusión al soberano y no tenían ningún derecho a resistirse ante su voluntad. Hay un congreso muy interesante de 1935 que cita Philippe Sand, que es un profesor francés que hizo un libro muy interesante sobre el juicio de Nuremberg, que cita el congreso atendido por 483 delegados que organiza Hans Frank, que era el principal abogado del gobierno alemán en ese momento, que después fue juzgado en Nuremberg, en el cual a ese congreso asiste un profesor francés, Henri Donadier, que había lanzado la idea de crear una Corte Penal Internacional, y es refutada su teoría en forma enfática por Frank y por la mayoría de los delegados, que eran juristas, jueces, la inteligencia europea en ese momento, sobre que no era posible atentar contra la soberanía estatal y que no era posible pensar que alguien podía ser juzgado por algún tipo de crimen en la conducción de una guerra. Eso paralizó, esa ideología, esas ideas paralizaron el movimiento tendiente a crear una corte penal, hasta que finalizada la Segunda Guerra Mundial, las atrocidades cometidas por los dos bandos, pero digamos, se aplica la justicia de los vencedores, se crea en Londres una comisión de juristas que deciden juzgar a las jerarquías alemanas que habían sobrevivido a la guerra. El famoso juicio de Nuremberg, en el cual fueron juzgados 24 autoridades del gobierno alemán, 19 fueron condenados a la horca y uno a cadena perpetua y uno fue exonerado de culpa. Este tribunal fue seguido al tribunal de Tokio, que juzgó a ocho personas que fueron condenadas. Como les dije, si bien estos dos tribunales, de alguna forma significaron una justicia del vencedor, sirvieron para consagrar principios muy importantes que luego fueron recogidos en el Estatuto de Roma. O sea, la definición de delitos como de lesa humanidad no, paradójicamente, tuvo incidencia muy grande
en el transcurso del juicio el genocidio, el holocausto, pero no fue tipificado como crimen, no fue juzgado como crimen. Posteriormente fue recogido por la doctrina, pero no en el juicio de Nuremberg. Esto tuvo un impacto mayúsculo en la época, el juicio de Nuremberg, y dio la pauta, una vez creadas Naciones Unidas, para que en el seno de la Asamblea General se crean comisiones tendientes a la creación de una Corte Penal Internacional. En el año 52 se crean las bases recogiendo las iniciativas de la Sociedad de Naciones, se sigue perfeccionando el estatuto, pero ya estábamos en la Guerra Fría, año 54, y ahí se paraliza las negociaciones tendientes a la creación de una corte. Los intereses, habían quedado muchos resquemores en el juicio de Nuremberg entre los aliados, había problemas de aplicación del derecho, la Unión Soviética tenía sus particularidades, los británicos por otro lado, los americanos por otro. Si uno estudia los antecedentes de cómo llega la delegación americana al juicio de Nuremberg, ve que había dos posiciones muy antagónicas dentro de la administración americana que fueron resueltas por el presidente Truman. El secretario de Defensa, Morgenthau, quería ejecutar a las jerarquías nazis, mientras triunfó la tesis del secretario de Marina de que había que juzgarlos, que fue de alguna manera de alguna forma había sido la tesis del gobierno de los ingleses. También la delegación francesa, que fue integrada por este profesor Donadier, que había estado presente en el Congreso del año 35, convocado por Hans Frank, que de alguna manera se retrajo en su accionar porque se sentía, según dicen, se sentía culpable o de haber estado presente en ese Congreso, y simplemente se dedicó, de acuerdo a las crónicas que uno pudo leer, a dibujar las caras de los acusados, pero no intervino, los franceses no intervinieron muy activamente en el juicio. Todos estos problemas del propio juicio hicieron que la experiencia, si bien fue impactante, no se consolidara. Sumado a la Guerra Fría, hicieron que se paralizara los esfuerzos tendientes a crear esta corte. Puede citarse como antecedente en la década del 70 una reunión en Barbados de 27 juristas que volvieron a esa idea, pero quedó ahí porque el antagonismo entre las grandes potencias era muy grande y no estaban dadas las condiciones políticas para avanzar en este tema. En los años 90 sucede un hecho importante. Cae el muro de Berlín, se desintegra la Unión Soviética, sumada a la desintegración de Yugoslavia, sumado al conflicto de los Balcanes. Eso crea una preocupación en la comunidad internacional, cómo resolver este tema, cómo hacer. Y entre las iniciativas, bueno, volvieron las viejas ideas de recrear, tener una corte penal permanente. Sumado a lo de Yugoslavia fue la decisión del Consejo de Seguridad de autorizar la invasión a Irak por
en represalia por la invasión de Kuwait. El Consejo de Seguridad comenzó a salir de una actividad periférica, porque no se ponían de acuerdo las potencias, a tener una actividad mucho más orgánica y activa, y a de alguna manera actuar en sus dos fines principales: preservar el orden y la paz internacional. Fuerza de Paz, que Uruguay interviene tan activamente, nacen en esos años. En el año 1992 el Consejo, en esta nueva actividad, autoriza que se investiguen los crímenes cometidos en la ex Yugoslavia. Y ahí se crea un tribunal especial, Tribunal Especial de Yugoslavia, en ese contexto. Por primera vez, un jefe de Estado es juzgado, Milošević, que había sido electo en el año 2000 en Serbia, y ahí se nota la presión del Consejo General, que hace que obliga a que se celebren nuevas elecciones, y Milošević es aprendido y enviado y detenido en La Haya, porque el Tribunal Especial de Yugoslavia se decidió que funcionara en La Haya. Pronto, el conflicto de los Balcanes fue sucedido por el famoso Holocausto de Ruanda, en 1994, que también crea un tribunal especial, que no funciona en La Haya, sino que funciona en Arusha, Tanzania. Pero inmediatamente la comunidad internacional se plantea esta cuestión: ¿para qué tener para cada caso concreto un tribunal especial? ¿No sería mejor tener una corte permanente que pudiera por lo menos ser un obstáculo a que sucedan estas barbaridades, y que además estuviera pronta para juzgar a los responsables? Y entonces, en 1994, en ese marco de cambios en el escenario internacional, una serie de estados, algunos latinoamericanos, Argentina, México, europeos en su mayoría, Australia, Nueva Zelanda, empiezan a pensar en la necesidad de plasmar esa preocupación y de redactar un proyecto de estatuto de una Corte Penal Internacional. Ese primer paso importante es seguido inmediatamente en 1995 por la creación de lo que se llama la Coalición de la Corte Penal Internacional, un movimiento de la sociedad civil que influyó en la negociación, que influye hoy en la vida de la Corte Penal y que seguirá influyendo en su futuro. Ese fue un factor determinante que aceleró el proceso de negociación, la presión de la sociedad civil, que había de alguna forma tomado conocimiento, evaluado su grado de influencia en los estados cuando se negocia el Tratado de Minas Abandonadas, que fue, digamos, un logro prácticamente de la sociedad civil, que se negoció a veces al costado de las grandes potencias, que se vieron sorprendidos con un texto que fue aprobado casi por aclamación y que tuvieron que aceptarlo. De alguna forma eso fue un antecedente importante, y que después la gestora
una canadiense, no me acuerdo el nombre en este momento, ganó el Premio Nobel de la Paz. En ese marco es que la coalición para la Corte Penal, que es presidida desde ese momento y hasta el día de hoy por un americano, William Pace, influye en la vida de la Corte. Este movimiento hizo reaccionar inmediatamente a los estados con poder de veto en el Consejo de Seguridad. ¿Cómo? Preocupados por dos cosas. Que esta idea pudiera limitar sus esfuerzos destinados a preservar la paz y el orden internacional, porque si iba a haber justicia, es el antagonismo que hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que viene primero, la paz o la justicia? Entonces decían, no, la existencia de una corte que busca la justicia puede de alguna manera entorpecer los fenómenos, los esfuerzos para lograr la paz en una sociedad. Y en segundo, preocupados por el tema de la definición de delito de agresión, porque había sucedido el problema de los Balcanes, se había decidido por parte de la OTAN, sin la autorización del Consejo de Seguridad, de realizar una intervención humanitaria en los Balcanes para terminar con el conflicto interno. Entonces, una corte podría de alguna manera juzgar estos esfuerzos de intervención y además preocupados por el futuro rol del Consejo de Seguridad. Una corte autónoma que no podía ser controlada, de alguna manera podía entorpecer, digamos, la actividad del Consejo de Seguridad. Eso paralizó las negociaciones, que hasta ese momento se habían realizado en forma oficiosa. Hasta que la delegación de Singapur, que todavía no es miembro del Consejo, del Estatuto de Roma, lanzó una idea de que el futuro estatuto debía contemplar una función o un esfuerzo contralor del Consejo sobre la Corte. El Consejo debería tener la posibilidad de remitir un tema a la Corte, un asunto a la Corte. O el Consejo podría solicitar a la Corte que detuviera una investigación o un proceso que en ese momento estaba siendo juzgado en la Corte. Estas ideas, de alguna forma, que luego fueron plasmadas en el Estatuto de Roma, sirvieron para que las grandes potencias, de alguna forma, no insistieran, no obstaculizaron demasiado la negociación y que de alguna forma aceptaran la misma. Esa propuesta fue ayudada por los cambios políticos que se producen en Estados Unidos y en Gran Bretaña. La administración Clinton, a través de Margaret Albright, su secretaria de Estado, que había sido una gran defensora de la instalación de tribunales especiales, era proclive a la instalación de una corte, ya que consideraba que era un avance de la justicia internacional, aunque preocupada de que los ciudadanos americanos no sean juzgados. Había que proteger a los ciudadanos americanos de que no sean juzgados por la misma. Y en Gran Bretaña triunfa Tony Blair, que también tiene una concepción favorable a la Corte. Este panorama determinó que se aceleraran las negociaciones. La coalición, la sociedad civil, los cambios políticos,
hicieron que hubiera, desde el año 97, se negociara en Nueva York, como dice el actual presidente, el actual presidente, que es de Argentina, de la Corte, Silvia Fernández, era consejera argentina en la delegación en Nueva York. Y decía, le hicimos los consejeros, le hicimos la Corte, el estatuto lo redactamos nosotros, con la sociedad civil, no fueron los embajadores, no fueron los grandes países, fuimos nosotros, fue una cosa de los del medio. Llegaron a un proyecto de estatuto que fue el que llegó a Roma en el año 98, con 1.700 paréntesis o corchetes, o sea que faltaba por acordar muchísimas cosas. Argentina y México fueron los países dentro del proceso de negociaciones de Estatuto de Roma que tuvieron una participación muy activa desde el punto de vista latinoamericano, los países nórdicos, los europeos, otros europeos. Y el gran negociador, la gran negociación se produce con los Estados Unidos. David Schiffer fue el negociador americano. Escribió un libro muy interesante, All the Missing Souls, que describe su periplo, no solo en la región de Estatuto de Roma, sino en la participación, en la actitud de Estados Unidos con respecto a los tribunales especiales de Yugoslavia y de Uganda. La preocupación de los Estados Unidos era plasmar en el Estatuto de Roma un mayor control a cargo del Consejo de Seguridad sobre la Corte, evitar que el futuro fiscal de la Corte tuviera iniciativa, había que toda investigación, todo inicio de investigación debería provenir del Consejo de Seguridad, no debería tener iniciativa la Corte para eso. Y además, la Corte no podía actuar en todos los casos. O sea, había dos maneras de encarar este tema. Los que querían un avance mayor de la justicia internacional decían, bueno, la Corte tiene que actuar en cualquier caso, sea o no el país miembro del estatuto, sea o no, cualquiera sea el territorio. Pero triunfó la tesis de que la Corte solo puede actuar en un territorio de un Estado miembro y solo puede juzgar a los nacionales Estados miembros. ¿Por qué? Tiene una lógica jurídica. Triunfó el principio de que un Estado no puede ser obligado a un Estado no puede ser obligado por las normas de un tratado del cual no es parte. Ese es un principio, ¿no? Entonces, con esas limitaciones se firma el Estatuto de Roma. Que cuentan los que estuvieron ahí en julio del 98, que fue una explosión de júbilo inaudita en la definición de un tratado, porque normalmente los tratados y los acuerdos y las conferencias internacionales, la experiencia nuestra, más bien se negocian entre salas cerradas, se van acordando textos entre los países que tienen más funcionarios, más interesados, y bueno, y de alguna forma las deliberaciones son seguidas por aquellos con
con menos personal, y bueno, y al final se llega a un consenso. Esto no, esta negociación fue múltiple, porque la sociedad civil, la coalición para la Corte Penal, participaba a través, no directamente, sino que a través de los delegados de los países medianos, de los países con menos personal, les daba fórmulas jurídicas, hizo que que todo el mundo participara en forma técnica y en forma mucho más, digamos, científica que una conferencia normal, y entonces el resultado fue, digamos, muy festejado, porque hasta el último día no se sabía si se iba a llegar a una solución, porque había 1.700 problemas a solucionar. Hubo quejas de muchos estados de que, a pesar de ese resultado, no pudieron participar en las múltiples comisiones que se formaron. Uruguay es uno de ellos. Uruguay formalmente presentó una queja en el día final, en su discurso final, el presidente del sur Uruguay. Y el resultado del estatuto, el estatuto en sí, de alguna forma, no dejó contento a las grandes potencias, preocupadas por la creación de una corte que no sabían muy bien cómo se iba a desarrollar. El fiscal tiene poder de iniciativa, el Consejo, si bien de Seguridad, si bien puede remitir un asunto o solicitar que se suspenda, no tiene mayor control. La Corte funciona en La Haya, no funciona en Nueva York. Eso fue... Esas preocupaciones que quedaron latentes, aún hoy, digamos, influyen en la vida de la Corte. ¿Qué pasó? En julio entonces del 98 se firma el Estatuto de Roma. Holanda muy hábilmente negocia que la Corte se instale en La Haya. Obviamente Italia quería, el Estatuto de Roma quería que fuera en Roma. Pero hubo una reunión muy importante en Holanda en la mitad del camino, y Holanda, como está la Corte Internacional de Justicia basada en La Haya, como hay otros organismos de la paz y la justicia, logró convencer a la comunidad de que tenía los méritos necesarios como para que se instalaran en Holanda, y así fue. Ahí se inicia una carrera en el 98 para ratificar. Recién el estatuto tenía que, o sea, la Corte podía empezar a funcionar una vez que 60 países la ratificaran. Cuando estabas en ese proceso, suceden cosas importantes en el escenario internacional, que influyen en cómo la Corte comenzó a andar, digamos. Quizás el primer tema, el primer suceso importante cuando estábamos en ese periodo es la detención del ex jefe de Estado chileno Pinochet en Londres. Pinochet se había ido a operar a Londres y un juez español, Garzón, lo acusa, plantea al gobierno inglés que lo tenía que detener basado en la idea de que Pinochet era culpable de haber asesinado ciudadanos españoles en Chile, y en la aplicación de la idea de la justicia universal, los estados tenían la obligación de detener a quien hubiese cometido crímenes de esa entidad. El gobierno inglés acepta
esa tesis y lo detiene. Los países del Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Rusia, China, reaccionan en el sentido de si un juez español puede detener en Londres a un ex jefe de Estado chileno, ¿qué puede hacer el fiscal de la Corte, que va a tener poder de iniciativa, presupuesto, el estatus jurídico, la cobertura jurídica para hacerlo? Cuidado. Y eso, de alguna forma, empieza los Estados Unidos, y sobre todo Estados Unidos, que ya había cambiado la administración, estaba el presidente Bush, empieza a intentar convencer a muchos, diplomáticamente a muchos estados, sobre todo los africanos, que no se adhirieran al Estatuto de Roma, que no ratificaran el Estatuto de Roma. Buscó en un primer momento que no se llegaran a 60 ratificaciones. Eso no tuvo mucho éxito, ese esfuerzo. Y el otro tema que incidió en ese comienzo de la Corte fue el tema de los Balcanes, que ya se lo cité. La intervención de la OTAN en los Balcanes hizo que los estados que participaron se preguntaran o se preocuparan sobre la definición del crimen de agresión, que estaba previsto como uno de los crímenes previstos en el Estatuto de Roma, que son 4: agresión, lesa humanidad, crímenes de guerra. Y entonces, y después cada uno tiene distintas subcategorías, digamos, pero ¿quién hace la intervención humanitaria en el mundo? Los países que tienen mayor poder de participar, de mayor poder logístico. Entonces pues, nos van a juzgar a nosotros. Entonces hay que evitar que la Corte inicie sus actividades. De alguna manera, estas preocupaciones fueron contrapuestas por el hecho de la condena a Milošević por el Tribunal Especial de Yugoslavia, que viene. Y entonces eso reforzó la idea de que por fin un jefe de Estado podía ser condenado. Era la primera vez en la historia de la humanidad que un jefe de Estado era condenado por crímenes contra su población. Y eso aceleró el proceso de ratificación, sobre todo los africanos. El primer Estado que ratificó el Estatuto de Roma fue Senegal. Los africanos porque tienen un problema interno serio. Después fue seguido por varios latinoamericanos que habíamos salido de gobiernos de fuerza. Entonces también hay una necesidad de evitar, tener algo que evitara volver a esas situaciones. Finalmente, Estados Unidos no insiste más en obstaculizar en ese momento la tarea de la Corte igual. Y se llegan a las 60 ratificaciones y bueno, y se inicia, la Corte tiene que empezar a funcionar. ¿Cómo se hacía? Porque no había experiencia. ¿Quién designaba al fiscal? ¿Cómo se designaba al fiscal? ¿Quién? ¿Cómo? Y a los funcionarios, y a los jueces. Bueno, los jueces estaban regulados
por el Estatuto de Roma se dice cómo tienen que ser los jueces, son 18 jueces, cómo tienen. Los jueces fue lo más fácil. Paradójicamente, los grandes contribuyentes son los que tuvieron la primera tanda de jueces. El fiscal, aquellos que habían negociado y que tenían más interés en la corte, por ejemplo, el príncipe Said de Jordania, que era el embajador de Jordania en ese momento en Nueva York, que hoy es el que preside el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, fue el encargado de buscar candidatos. La primera que pensaron es Carla Ponte. Carla Ponte era una jurista suiza italiana que fue presidenta del Tribunal de Yugoslavia, intervino muy activa, escribió un libro con sus memorias, etc. Pero tiene un carácter muy abrasivo y pensaron los pocos que estaban eligiendo que no era la candidata ideal para enfrentar ese tipo de desafíos que iba a tener el fiscal. Pensaron en un juez australiano, pero ahí Francia se opuso porque decía que había que resguardar el equilibrio jurídico y que los tribunales especiales, de Yugoslavia y de Uganda, se habían inclinado más por utilizar el derecho anglosajón. Por lo tanto, había que elegir a alguien que asegurara un equilibrio entre el sistema napoleónico y el anglosajón. Y apareció el nombre de Moreno Campo, que había sido fiscal contra la Junta en Argentina, que tenía un prestigio, y que tuvo una entrevista con digamos, dirían los ingleses, los job hunters que estaban buscando el candidato, y digamos, sus antecedentes impecables, su valentía en el juicio, provenir de un país como Argentina que había sido muy activo en la negociación del Estatuto de Roma, etcétera, hizo que fuera aceptado, se propuso el nombre, fue elegido por la Asamblea de Estados Partes y comenzó. Comenzó sus funciones en el 2002, la Corte, porque en el 2002 se llegaron las 60 ratificaciones. Comenzó a funcionar un edificio que fue dado en estado de arrendamiento precario a la Corte por 10 años por el gobierno holandés. Después, el 22 de abril de 2016, la Corte se muda a su nuevo edificio, que es impresionante, 200 millones de euros, lo estamos pagando, y donde realmente se da la sensación de permanencia de la Corte. Pero mientras tanto, Moreno Campo tuvo que reclutar gente. ¿De dónde la sacó? La sacó de los tribunales especiales que funcionaban en La Haya. Eso hizo que hasta el día de hoy no existan muchos latinoamericanos, por ejemplo. No se respeta el equilibrio geográfico en la distribución de los funcionarios. Mayormente los funcionarios de la Corte son europeos. Pero bueno, me estoy desviando quería revolver a los primeros tiempos. La primera declaración de Moreno Campo fue en 2003, y ahí define su filosofía de actuación. Todo el mundo lo miraba. ¿Qué iba a hacer el fiscal? Yo les decía que había preocupación por el fiscal, que alguien que iba a iniciar investigaciones, iba a involucrar a los miembros del Consejo de Seguridad, ¿qué iba a pasar? Su primera declaración fue: la Corte debía ser juzgada no por los juicios que estaba llevando a cabo, sino por no tener existencia de juicios.
eso significaba que el mundo, de alguna forma, no había problemas. Porque no nos olvidemos que la Corte interviene en forma complementaria. O sea, la Corte no inicia juicios a menos que considere que el Estado involucrado no tiene capacidad para juzgar a los acusados. O que sea referido por el propio Estado el tema a la Corte. Moreno era la cara visible de la Corte. Tenía que demostrar que la Corte era creíble, tenía que demostrar que la Corte tenía que ganarse la confianza de los miembros del Consejo de Seguridad. Ya que, por ejemplo, Estados Unidos, ya con la nueva administración de Bush, había aprobado una ley, el American Field Service, por el cual se instruía a la administración americana iniciar los contactos necesarios para evitar que cualquier ciudadano americano sea juzgado por la Corte. El artículo 98 del Estatuto de Roma, que es de muy difícil interpretación, determina que podrían exonerarse del principio de ser acusado por la Corte si eso viola la práctica internacional, una cosa para compensar el artículo 27 que de alguna forma obliga a juzgar a todos los jefes de Estado. Basado en ese artículo 98, Estados Unidos inicia un proceso de firma de acuerdos bilaterales con los países. Logró la firma de 100 países, con amenaza de cortar la ayuda militar. Logra la negociación de 100 países, el acuerdo de 100 países. Uruguay, en el 2002, no acepta firmar ese tipo de acuerdo. De los pocos países latinoamericanos que no aceptó, fue cortada la ayuda militar, pero Uruguay entendió que era necesario preservar la autonomía, la integridad de la Corte. La Corte tenía que decidir en ese momento cuál era el primer caso que tenía, cómo hacía para iniciar las mediaciones del primer caso. Porque el caso, como la comunidad internacional la estaba observando, había preocupación por los estados más grandes que no eran miembros y que había que atraerlos. ¿Cuál iba a ser el primer caso? ¿Cómo debía ser? ¿Debía ser un caso difícil? ¿Debía ser un caso que afectara los intereses de los estados grandes? ¿Qué había que hacer? Y aparece una solicitud de Uganda. Uganda tenía problemas internos, había un señor de la guerra, Kony, que no tenía el apoyo de nadie y que había iniciado un movimiento y que raptaba niños y que bueno. Y el presidente de Uganda se reúne con Ocampo en Londres y ciertan las bases para que Uganda envíe el caso a la Corte. Y ese fue el primer caso. Entonces, parecía fácil, no iba a tener resistencias, la Corte iba ganando credibilidad. Y así fue. El segundo fue Congo. También había un problema, África, Congo. Bueno, la Corte, eso elevó la moral de la Corte, que como yo les contaba, tenía todos esos problemas, Estados Unidos oponiéndose, Rusia y China también, los estados miembros de la no permanentes, la mayoría de los estados permanentes del Consejo en contra. Bueno, empezó
el fiscal, la corte, más bien no están respondiendo a esa expectativa que no sabía por dónde iban a agarrar. Están haciendo bastante bien las cosas. Claro, quiero decirles, que hasta el día de hoy Connie, que fue juzgado y fue condenado por la corte, todavía está libre, no ha podido ser aprendido, porque la corte no tiene ejército, la corte no tiene policía, depende de la cooperación de los estados para aprender. En 2005 sucede algo muy importante para la corte. El Consejo de Seguridad envía a la corte el tema de Sudán. En Sudán había habido un holocausto y el Consejo de Seguridad decide enviar el tema a Sudán. Estados Unidos había pedido crear un tribunal especial sobre Sudán, que fue rechazado por los estados africanos. Dice, no, tenemos la corte. Y bueno, el Consejo de Seguridad legitima a la corte de alguna forma porque le envía un caso. Eso también fue muy importante para la corte. El Consejo de Seguridad había aceptado, sobre todo los países no miembros de la corte permanente, por 11 votos en 15 aceptó enviar el caso de Sudán a la corte. Ahora sí, existimos, somos legítimos, vamos a revertir el tema. Pero, siempre hay un pero en la relación internacional. Le enviaron el caso, pero no le dieron los medios económicos para investigar. O sea, la Corte tuvo que adaptar su presupuesto a este nuevo caso, no estaba. El gran tema del presupuesto de la Corte es, bueno, ¿cuántos casos voy a tener este año? ¿Cómo los calculo? ¿Cuánta plata voy a pedir? En fin, es otro tema. Pero no le dieron los recursos, iniciando una práctica que hasta el día de hoy se mantiene. Pero fue muy importante para la Corte este tema. El fiscal, de alguna manera, se fue acomodando a las preocupaciones de los países importantes, los países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad. Evitó pronunciarse en el tema de Irak, evitó pronunciarse en el tema de Afganistán, donde se había habido más de 20.000 víctimas en la lucha contra los talibanes. Afganistán era país miembro, en 2005, pero sí demostró interés en Colombia, iniciando una investigación en Colombia, por los procesos de paz, etc., que fue muy importante para Colombia hasta el día de hoy. La historia que no se cuenta es que, bueno, de alguna manera ayudó a consolidar el proceso de paz por la investigación abierta por la Corte. La Corte, en marzo de 2006, tiene el primer arrestado. Con la cooperación del Congo, arresta a Tomás Lubanga, que es llevado a La Haya y puesto en la prisión en La Haya. Hecho que fue calificado por Manuel Ocampo, con razón, como histórico. Y después, 2 semanas después, fue arrestado el jefe de Estado de Liberia, Charles Taylor. Muy bien. En octubre de 2007 accede Japón, que había sido uno de los estados que tenía dudas con respecto a la Corte, constituyéndose en el principal contribuyente de la misma y tiene una actitud muy activa al día de la fecha. Lamentablemente, el arresto de Lubanga terminó con que hubo que liberarlo porque el proceso fue mal hecho y por falta de pruebas fue
hubo que liberarlo. Eso le hizo perder credibilidad a la fiscalía, como que se había apurado en en detenerlo, digamos. Sudán, hasta el día de hoy, es un problema. El jefe de Estado, Bashir, ha sido condenado por la Corte, sigue siendo presidente de Sudán, asiste a las reuniones de la Unión Africana. El último tema que me tocó participar, que fue muy interesante, para que tengan una idea de las cosas que suceden, el año pasado hubo una reunión de la Unión Africana en Sudáfrica. El presidente de Sudáfrica invitó a todos los jefes de Estado, como es de estilo. Normalmente la Unión Africana se reúne una vez por año. En reuniones pasadas, el presidente de Sudán se excusó y envió a su ministro, su canciller, porque sabía que podía ser detenido una vez salido de su país. El presidente de Sudáfrica de alguna forma le aseguró, le garantizó que no iba a pasar nada. Atiende la conferencia, la Corte solicita el arresto inmediato al gobierno sudafricano de jefe de Estado. El gobierno de Sudáfrica, a través de su embajador, pide consultas de acuerdo al Estatuto de Roma, a ver qué quiere decir el arresto, en fin. Tienen lugar consultas, le reafirman que tenían que detenerlo, y en el interín, mientras el gobierno le da un avión militar y se va regresa a su país. Y bueno, hay un contencioso con Sudáfrica, una interpretación del estatuto, cómo son las consultas, y Sudáfrica se retiró del estatuto. Hubo toda una negociación que me tocó participar. Sudáfrica se retiró del estatuto y después volvió. Pero digo, la decisión del Ejecutivo fue retirarse del estatuto, se retiraron Gambia y Kenia amenazaba con retirarse, y al final después hubo una regresión. Hubieron 3 casos que están en investigación, que es el tema de Kenia, donde el presidente y el vicepresidente son acusados por la Corte y son juzgados por la misma, por hechos, por crímenes de lesa humanidad provocados antes de asumir funciones como presidente y vicepresidente, cuando eran candidatos, en fin. Que lamentablemente tuvo que ser suspendido el juicio por falta de pruebas. Claro, es muy difícil recoger pruebas cuando uno tiene que ir contra el jefe de Estado en un país. ¿Cómo hace uno para recoger pruebas si tiene que actuar? Pero de alguna forma la enseñanza o la conclusión es que es muy difícil. Creo que el Estatuto de Roma no estuvo pensado para llevar a cabo juicios contra jefes de Estado que están en ese momento ejerciendo el poder. Yo creo que imaginaron que alguien que hubiese cometido esos crímenes tan terribles nunca estaría en el poder. Había que esperar entonces ahí era la oportunidad de la Corte. El gobierno de Obama fue más contemporizador con la Corte que la administración Bush. Se llegó a una coexistencia importante. Ahora no sé, supongo que ahora otra vez se volverá a la actitud anterior con respecto a la Corte. No han habido reacciones. Monono Ocampo, la Corte tiene problemas.
eh, los jueces, son 18 jueces, son dos jueces, se imaginaron dos categorías A y B. O sea, A son los jueces con experiencia judicial, la B son aquellos académicos, profesores de Derecho Internacional, en fin. Pero si uno se va a enfrentar a acusados por estos crímenes que contratan los mejores abogados, es muy difícil, siendo un académico, poder ejercer el derecho penal. Entonces, hay disparidad en la calidad de los jueces. No hay un sentido de cuerpo entre los jueces. La presidenta actual, lo primero que hizo fue ir a Nuremberg y los reunió en Nuremberg a todos los jueces y a ver si el espíritu de Nuremberg que los hacía de alguna forma actuar en forma coordinada. Uruguay ha tenido dos candidatos a juez. Uruguay tiene una legislación muy complicada. La ley 18.026 es, digamos, que adopta el Estatuto de Roma, digamos, coopera con la Corte. La ley dice que hay que cooperar con la Corte en todo. Y entre las cosas extrañas o específicas de la ley es que para ser candidato a juez tiene que ser aprobado por la Asamblea General. Un candidato tiene que ser aprobado por la Asamblea General. Eso dificulta mucho la presentación de una candidatura. Y además, es el Estado que está atrás. Normalmente los países nombran un candidato, es el amigo del ministro, amigo del presidente, es un candidato. Pero ahora, en el caso de Uruguay, es un Estado, es el Estado, los poderes, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo que lo presenta, y realmente es un juez. Entonces, hoy estamos aspirando a ese cargo en la categoría B. La doctora Adriela Peralta en este momento se está en La Haya iniciando el lobby que se va a elegir en Nueva York en noviembre. En diciembre de este año va a haber la elección, se renuevan 6 jueces. El fiscal Moreno Ocampo tuvo consolidó la Corte en su primera etapa, después tuvo problemas de manejo, no terminó bien. Ahora ha sido contratado por la OEA para de alguna forma volcar su expertise en el tema y determinar si el caso de un país miembro de la OEA puede ser llevado a la Corte. O sea que se mantiene activo en estos temas. Fue sucedido por su segunda, del sur de Gambia, África. La Asamblea consideró que era mejor porque hay una tendencia de muchos países africanos de irse de la Corte. Hay una tensión. Pero la sociedad civil ahí es muy activa en los países africanos, dicen no, hay que quedarse. Por ahora esa tensión existe. Y la verdad que la Corte no ha ayudado mucho en mejorarla, porque claro, muchas veces la mentalidad de los jueces son muy técnicas y preservan su autonomía y no consideran temas, situaciones especiales que tienen incidencias políticas que pueden afectar a la Corte. ¿Qué pasaría si los 38 miembros africanos se van de la Corte? Se termina la Corte. Bueno. Otro tema, hay muchos temas, digo, el problema de las enmiendas del estatuto, es muy difícil enmendar el estatuto. Entonces los jueces están aplicando, porque la asamblea de estas dos partes es el que tiene que considerar la enmienda del estatuto. Los jueces están aplicando, que son los que saben que las necesidades, sobre todo en materia procesal, van cambiando el estatuto y lo aplican en forma provisional. Hoy la Corte tiene 15 casos y tiene 15 investigaciones. La Corte también puede ser utilizada, uno de los problemas de la Corte puede ser utilizada por fines políticos internos. Pero la Corte existe con tropiezos, siempre va a ser un organismo en crisis porque trata justamente de problemas terribles.
necesita irse afianzando, necesita mejorar su capacidad técnica, necesita más presupuesto y necesita de alguna forma algún fallo contundente que legitime aún más. Pero es un paso esencial en la historia de la humanidad que creo que países como el Uruguay debe ayudar a preservar y a evolucionar de la mejor forma posible. Pero muchas gracias, creo que me pasé de tiempo.